Les invito a buscar en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 3. Vamos a mirar juntos desde el verso 11 en adelante, libro de los Hechos, allá en el capítulo 3, versículo 11. La semana pasada considerábamos los primeros 10 versículos y recuerde que estamos en un momento de la historia del cristianismo cuando el Señor está confirmando el mensaje de sus mensajeros a través de los milagros. Los milagros son la señal, son la evidencia de que estos voceros, estos predicadores, los apóstoles son realmente representantes de Cristo en la tierra. Recuerda que Marcos capítulo 16, verso 20 dice lo siguiente: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y ya hemos visto una señal asombrosa: un hombre de 40 años de edad, versos 1 al verso 10, que pedía limosna ahí a la entrada en el templo. Ve que vienen dos varones caminando hacia él. Pedro y Juan dice que van juntos, hay compañerismo, van al templo, van a orar, van a testificar, van a compartir de la palabra, y él extiende su mano para pedir una ayuda económica. Pedro mira la necesidad de este hombre, lo queda mirando, y Pedro también le dice a este hombre: míranos. Me imagino el pobre paralítico ahí, 40 años sin la capacidad económica, levantando su tarrito esperando que las monedas generosas caigan en ese contenedor, pero para asombro de él, Pedro le dice lo siguiente: no tengo ¿qué? Plata ni oro. Creo que Pedro se ha hecho famoso por esa declaración, pero él le dice: ahora lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, por aquel que estoy bajo su autoridad, a ti te digo, levántate y anda. El milagro fue tal que mira lo que está ocurriendo en verso 11. Y teniendo sido tomados, abrazados, en la idea, a Pedro y a Juan, el cojo, ahora que el milagro se ha hecho, que ha sido evidente a todos, vemos, y teniendo sido tomado, abrazado a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El templo en sus atrios y en sus portales tenía varios lugares, y uno de estos lugares, llamado el pórtico de Salomón, era un lugar como una especie de anfiteatro donde se podía reunir a un grupo de personas y desde una plataforma poder comunicar. Mira lo que dice el verso 12. Teniendo primero asido a Pedro, vemos ahora el verso 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, y quiero que observes las veces que él va a decir vosotros a la nación. Dice el texto, verso 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo. El pueblo que está acá es la nación de Israel, y quiero que entendamos esto, porque este mensaje que Pedro va a anunciar, que incluye la presentación del evangelio, que incluye la obra de la cruz, Pedro sigue pensando como un judío. Y como un judío le está pendiente en el arrepentimiento de Israel y el retorno del Mesías. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo y les dice: varones ¿qué? Israelitas. Y quiero que observes conmigo en el texto, verso 12 dice varones israelitas, versículo 13 dice vosotros, verso 14 vosotros, verso 16 vosotros, en el verso 17 les llama ahora hermanos. Mira conmigo en verso 25, vosotros los hijos de los profetas, verso 26, a vosotros primeramente. Ese vosotros tiene que ver con la nación de Israel. Vuelve al verso 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué diferencia a los predicadores del día de hoy? Que todos quieren ser vistos y recibir la gloria. Aquí para nada Pedro quiere la mínima atención hacia su persona, porque él sabe que el que debe ser honrado y el que debe ser glorificado, ¿quién es?
Queridos, si desde un púlpito, desde la predicación, desde el ministerio, no vemos a Cristo, no importa lo que usted hace. ¿Recuerdas que Juan el Bautizador dijo, es necesario que yo mengüe y que Él sea levantado? Pedro acá no va a perder oportunidad. Aquí Pedro nos está llamando, vengan a ver al evangelista Pedro, el sanador de los enfermos. No le interesa a Pedro esta plataforma. Por el contrario, él va a apuntar y se va a dirigir a su pueblo, la nación de Israel, para llamarlos o presentarles lo que ha ocurrido con la cruz. ¿Recuerdas que Pablo dice que el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden? Que Cristo es tropiezo o tropezadero para la nación de Israel. Quiero que observes el mensaje de Pedro a los judíos. Entiéndase en este contexto y quiero que observes cómo él presenta el mensaje de la cruz. Porque lo que nosotros llevamos no es la cruz. Llevamos ¿qué cosa? El mensaje de la cruz. Y quiero que observes en primer lugar los promotores de la cruz. Por así decir, los causantes, que son los judíos. Mira cómo comienza el versículo 13. El Dios, ¿recuerdas? Está el auditorio, la gente viene a ver lo que ha ocurrido porque es evidente que este paralítico realmente era un hombre que por 40 años había estado bajo el flagelo de esta enfermedad. Aquí no hay engaño, la gente comenzó a darse la voz, mira, vamos a ver lo que ha ocurrido. ¿Recuerdas aquel que se pone en la entrada por 40 años? Lo han visto saltar entrando en el templo junto con 2 personas más que se hacen llamar los discípulos de Jesús. La gente corre a ver lo que ocurre. Y mira cómo comienza Pedro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tiene que haber sonado para los hebreos como melodía, porque les está hablando de sus antepasados. Capítulo 3, verso 13, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Y ya, por así decir, ha metido a todo el auditorio en el bolsillo. Todos los judíos ya están pendientes porque les ha gustado lo que viene hablando. Ellos creen que es él, que es Pedro, el que ha hecho el milagro, y ahora les está hablando con palabras, hablándoles de su historia, pero quiero que mires cómo les presenta a ellos que son los culpables o los promotores de la crucifixión de Jesús. Mira cómo lo presenta. Pedro presenta la culpabilidad del auditorio, los judíos. ¿Qué es lo que habían hecho con Jesús? En primer lugar, en verso 13, ¿qué hicieron? Ellos, ¿qué hicieron? A quien vosotros, dice el texto, entregasteis y negasteis delante de quién. Primero que los que capta la atención, ahora les va a decir a ellos en verso 13, porque va a hablarles, ha glorificado a su Hijo Jesús, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús. Ya me imagino la incomodidad, toda la tensión, toda la alegría llegó hasta que él pronunció la palabra ¿quién? Jesús. Y va a citar Isaías 52, verso 13, va a citar la idea donde el Padre habla acerca del Hijo, del siervo que sería engrandecido, que sería exaltado. Y Pedro dice, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros ¿qué? Entregasteis y negasteis delante de Pilato. Lo primero que hicieron con Jesús fue entregarle, denunciarle. Cuando mira lo que dice Pedro, apuntándoles a ellos, cuando había resuelto ponerle ¿qué? En libertad. La esposa de Pilato tiene un sueño y llama a Jesús justo. Y Pilato también llama a Jesús justo e inocente. Justo significa que no hay en él algo para acusarle, que no es culpable. Entonces Pilato les dice, yo no puedo condenarle por lo que ustedes me dicen. Entonces acusaron a Jesús de sedición, de que él se proclamaba rey. ¿Y qué dicen los judíos? ¿Qué dicen los líderes? Pero nosotros solamente tenemos que
a un solo rey, a César. ¡Qué hipocresía más grande! Porque ellos no reconocían el gobierno romano, la autoridad romana sobre ellos. Mira lo que hicieron con Jesús, los promotores de la cruz. Entregaron a Jesús a Pilato. Pedro les dice, no solamente lo entregaron, sino que eligieron ¿a quién? A un homicida. Mira el verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Más, ¿quiénes? Vosotros negasteis ¿a quién? Al santo y al justo. La palabra justo significa al inocente. Santo significa aquel apartado por Dios, a pesar de que Pilato sabía que era justo, que era inocente. En vez de reconocer su inocencia y su santidad, los judíos le acusaron de blasfemia. Buscaron a un par de personas que atestiguasen en contra de Jesús. Y lo único que pudieron decir en contra de él fue que Jesús había dicho que en 3 días destruiría el templo. Y esa declaración bastó para acusarlo. Obviamente sabemos que la intención del corazón es el celo y la envidia. Comenzaron a acusarle. Dice, eligieron a un homicida, mas vosotros negasteis, 2 palabras interesantes. Santo, ¿y a quién más? Al justo. Y pedisteis que se os diese ¿qué? A un homicida. Prefirieron a un homicida antes que a su propio Mesías. ¡Qué terrible! ¡Qué ceguera más grande! Con toda propiedad, Juan capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta es la tendencia, escúcheme bien. Hoy en día esta es la tendencia de toda la humanidad. Tal vez usted que nos está viendo en estos momentos. Frente a Jesús usted tiene que tomar una decisión. Este grupo tomó una decisión y ellos no simplemente entregaron a Jesús, no simplemente que eligieron a un homicida, sino que finalmente fueron los culpables de la ejecución de aquel que fue colgado en la cruz. Los promotores de la cruz, mira en tercer lugar verso 15, la primera parte, ejecutaron ¿a quién? Ahora, esta es una frase extraña. Pedro dice, y matasteis ¿a quién? Al autor de la vida. Es extraña esta frase. Ahora, pongámoslo en este punto. ¿Qué está queriendo mostrar Pedro? Pedro está mostrando los procursores, aquellos que son la causa, los promotores de la crucifixión. Si usted mata una mosca, ¿qué le dice a alguien a usted? ¿Se molesta a alguien? Nada. Ok, pero si usted en vez de matar a una mosca, mata a un pájaro, alguno se puede incomodar, pero si mata a un gato o un perro, ya no, porque ya un gato, un perro es clasificado como una mascota. Pero ¿qué pasa si usted mata? Por ahí, si usted atropella a un perro acá y escapa, le metan un par de días en la cárcel y tenga que pagar una multa grande. Pero ¿qué si mata a un caballo? O mata a una vaca. Ya no es lo mismo que matar a un gatito. Y si usted mata a un ser humano, a ella le toca... ¿A quién mataron acá? ¿Ah? Más, ¿qué dice? Ellos, ¿qué hicieron? ¿Matasteis a quién? ¿A Dios? Son culpables, wow, de dar muerte ¿a quién? A Dios. A pesar que el verso 17 dice, mas ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero la ignorancia no justifica la falta. Tal vez no nos da la comprensión necesaria. Si usted va a un médico, nunca oyó la palabra cáncer y le dice el médico, mire, usted tiene su diagnóstico es que usted posiblemente tiene cáncer. Y se va a su casa pensando, me dijo que tenía cáncer. Semana siguiente viene, el médico le dice, realmente el diagnóstico ha dado positivo para usted, no, negativo, usted no tiene cáncer. Y se va como llegó, porque no sabe lo que significa la palabra
cáncer, pero el día en que usted le entiende la magnitud que tiene, creo que a veces nosotros los predicadores solamente ofrecemos a Jesús. Recibe el amor de Dios. De los que están acá, quienes quieren hoy recibir el amor de Dios, levante su mano para recibir el amor de Dios y Dios le va a perdonar. ¿Pero qué? Porque así como estos judíos dieron muerte al autor de la vida, nosotros también lo hemos hecho con nuestro pecado y con nuestra indiferencia. Los promotores de la cruz entregaron a Jesús a Pilato, eligieron a un hombre homicida y finalmente la ejecución. ¿Mataron a quién? Al autor de la vida. Ahora, es paradójico, porque ¿cómo pueden darle muerte a quién? Al que es autor de la vida. Pero es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de los promotores de la cruz. Permíteme mostrarte ahora en este mensaje de Pedro la persona o el personaje de la cruz. ¿Quién es la persona en la cruz? ¿Quién es? Sin duda alguna es el Salvador. Quiero que observes en esta porción, en estos versículos, 7 descripciones acerca del personaje o de la persona de la cruz. En verso 13 le llama Hijo de Dios. Amén. ¿Qué es Hijo de Dios? Pedro está reconociendo su vinculación esencial entre Padre e Hijo. A veces tenemos la idea que porque Jesús es Hijo, el Padre ha sido Padre antes del Hijo. Es imposible. Usted pudo haber estado años casado, pero solamente fue Padre cuando tuvo un Hijo. Y Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, por lo tanto el Padre, ¿qué es? El Padre eterno. Al llamarle el Hijo de Dios, está reconociendo la relación eterna de Jesús. En el mismo verso 13 también le llama Jesús. El término Jesús, esta segunda descripción de la persona de la cruz, describe el propósito por el cual Él venía a esta tierra. ¿Qué significa Jesús? Jehová es salvación. Se nos habla de la relación eterna. Él es Hijo de Dios. Se le llama Jesús. En el verso 14 se reconoce su naturaleza esencial. Se le llama como santo. Santo. ¿Y quién solamente es santo en el universo? ¿Quién? Dios, que se le llama 3 veces santo, que se le reconoce su máxima santidad, apartado del mal y orientado solo hacia el bien. Se le llama Hijo de Dios, se le llama Jesús, se le llama santo. En el verso 14 se le llama ¿qué? Él es justo. Justo significa impecabilidad, es decir, que Él jamás cometió ¿qué? Un pecado. Jesús no podía pecar porque su naturaleza, ¿qué es? Naturaleza santa. La tentación del diablo, la propuesta de Satanás hacia Jesús en el desierto, no es para que Él caiga, sino para demostrar que Él es imposible que pueda ¿qué? Pecar. ¿Sabes qué dice Pablo? Según a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Se le llama Hijo, se le llama Jesús, se le llama Santo, se le llama Justo. Me encanta verso 15. El autor de la vida, el príncipe, lo primero, la causa esencial, el soberano, la razón. En Apocalipsis capítulo 3 verso 14 se le llama el principio de la creación. No es lo primero creado, sino es la cabeza, el responsable, el autor de la creación. ¿Concuerda con el verbo? Ya que el verbo fue hecho carne. ¿Concuerda con aquel verbo que todas las cosas por Él fueron hechas? En verso 18 se le llama Cristo, que significa que Él es el Mesías. Y en verso 22 se le llama el profeta de Dios. Mira conmigo el verso 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os ¿qué? Levantará profeta de entre vosotros. ¿Y ese quién es? Deuteronomio capítulo 18 verso 18, Moisés dijo: a uno como a mí Dios va a levantar. Y es evidente que se refiere a la persona de Jesús, porque Él es el que da a conocer el Dios el Padre. Hemos hecho mención de 6 descripciones acerca de la persona de la cruz. Terminemos con la última que hace Él: el Cristo, y finalmente es el profeta de Dios. En Juan capítulo 6 verso 14 se dice lo siguiente. Juan capítulo 6 verso 14: aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron:
este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hemos hablado entonces de ¿qué? De los promotores de la cruz, la persona de la cruz. Veamos ahora verso 18, la profecía de la cruz. Mira lo que Pedro va a decir en verso 18. Pero Dios, ¿qué ha hecho? Ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Que si bien es cierto, negaron, acusaron, entregaron, dieron el permiso, pidieron la muerte de Jesús, si bien es cierto, ellos son culpables, también detrás del telón hay alguien que está moviendo las piezas soberanamente. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Muchos profetas en el Antiguo Testamento, ¿recuerdas Isaías 53? Como cordero fue llevado al matadero. Dios había predicho la muerte del siervo de Jehová. Salmo 22, horadarían sus manos y sus pies. Como el cordero pascual sería sacrificado sin quebrar sus huesos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Verso 18, que Jesucristo había de ¿qué? ¿Qué dice el texto? Padecer. Vuelve atrás al capítulo 2, mira conmigo el verso 23. Mira el capítulo 2, verso 22. Hechos capítulo 2, verso 22. Varones que, israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Verso 23, márcalo. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y por mano de inicuos, ¿qué hicieron? Le crucificaron, crucificándole. Pero déjame decirte algo, entregado por el determinado consejo, por el conocimiento, anticipado consejo, por el consejo y anticipado conocimiento de Dios. La profecía de la cruz, es decir, que a pesar de que hay hombres que son culpables, ¿recuerdas aquel sermón que hablaba para los que estuvieron en Semana Santa en el servicio conjunto? El tema fue ¿quién crucificó? ¿Quién entregó a Jesús? Hablamos de Judas, los líderes religiosos, Pilato, pero finalmente ¿quién entregó a Jesús? El Dios del cielo. La razón, nuestra culpabilidad, por cuanto que todos pecaron. Pueden visitar la página web de la iglesia, ahí está el video y pueden ver la predicación de ese día. Punto 3, la profecía de la cruz. Mira ahora el programa de la cruz. Hemos hablado de los promotores de la cruz, hemos hablado de la persona de la cruz o en la cruz, hemos hablado de la profecía de la cruz. Quiero que mires rápidamente en esta porción cómo Pedro nos presenta el programa de la cruz. Comienza con el verso 18, su Cristo había de padecer. Padecer. El padecimiento de Cristo incluye rechazo, traición, acusación, sufrimiento y crucifixión. Eso es el programa de la cruz. Para eso Él vino. ¿Recuerdas que cuando Pablo presenta el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, él dice que Cristo murió y fue sepultado? ¿Qué? Conforme a las Escrituras. El programa de la cruz comienza con el rechazo y muerte del Mesías, pero no queda ahí. Porque si hubiese quedado el mensaje de la cruz solo con el crucificado y sepultado, no habría triunfo de la crucifixión, no habría el broche de oro de la obra de Cristo, sino que en verso 15 nos habla ahora de la resurrección, a quien Dios, dice el verso 15, parte B, a quien Dios ha ¿qué? Resucitado de los muertos. Lo que Pedro está diciendo al auditorio, si hay un milagro que ustedes han visto en el día de hoy, si este cojo hoy puede andar, es porque el Cristo que ustedes crucificaron, el Padre que no simplemente Él murió, sino que el Padre lo ha resucitado. El programa de la cruz fue el rechazo, la resurrección de la tumba, y agrega, de lo cual
nosotros somos ¿qué? Testigos. ¿Testigos de qué? No solamente de la muerte, sino de la resurrección. Mira conmigo en capítulo 1, verso 3, lo que el doctor Lucas escribe. En Hechos capítulo 1, verso 3, los discípulos no han recibido el mensaje de terceras personas. Son testigos oculares de la resurrección de su maestro. Recuerda las palabras de Lucas. ¿A quiénes? Verso 3. También después de haber padecido, es decir, muerte, sepultura, resurrección, se presentó como vivo con muchas pruebas que indubitables. El término indubitables significan que pueden ser percibidas por los sentidos. No era un sueño, no era un éxtasis, no era una histeria colectiva, no era una visión, sino que era una persona real, el Cristo resucitado. El programa de la cruz incluye rechazo, resurrección, pero también incluye ¿qué cosa? Verso 21. Recibido en el trono, recibido arriba en gloria. ¿Qué dice el verso 21? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra y después de 40 días que estuvo con sus discípulos, después de su resurrección, finalmente ascendió al cielo. Las escrituras dicen que traspasó los cielos. Filipenses, Pablo nos enseña que arriba en el cielo, ¿qué ocurrió con él? Fue recibido arriba en gloria. ¿A quién de cierto es necesario que el cielo reciba? Es por eso que el Padre, Hebreos 1:13, nos dice: siéntate a mi diestra, ponte a mi diestra. Le dio la dignidad, recibido en el trono. ¿A quién de cierto es necesario que el cielo reciba? Y mira lo que Pedro está pensando. ¿Recuerdas que el auditorio son judíos? Pedro está convencido de lo que él va a decir ahora. Que el Señor está en el cielo, que el Padre lo retiene en el cielo, lo tiene en el cielo, y una vez que Israel se convierte, el Padre le da el permiso para que el Mesías venga nuevamente a esta tierra. Mira lo que él dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempos antiguos. Dice, ¿a quién? Verso 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desgarrada, desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado ¿qué? Estos días. Para los profetas en el pasado, que incluye esta profecía, hablaban del reino del Mesías, del día de Jehová. Pedro está convencido acá que si él logra, con la ayuda de Dios, llamar a la nación a que se arrepientan, el día que hablaron los profetas en el pasado se cumpliría y el Mesías reinaría ya. ¿Qué le falta a Pedro? Le falta la iglesia. Le falta el misterio de la iglesia. Ahora, ¿a quién Dios le reveló ese mensaje? A Pablo. Pero Pablo todavía en este punto no se ha convertido. ¿Lo tiene? Hay algo que Pedro tiene perdido. Él ve el Pentecostés, él ve la oportunidad de predicar, él ve los miles que están ahí como el plan de Dios, que si ellos se arrepienten, si la nación se arrepiente, el Señor envía inmediatamente a Cristo ¿a qué? A reinar sobre esta tierra. Y ya ha olvidado que Jesús le había dicho en Juan capítulo 14: voy pues a preparar lugar para vosotros. No lo puede ver porque aún no ha recibido ¿qué cosa? Ahora, él menciona a los profetas. Ninguno de los profetas habló acerca de la iglesia. Pablo lo explica muy bien en Efesios capítulo 3, que no fue revelado antes a los profetas como ahora es anunciado a los siervos. Ahora, ¿cuándo Israel va a ser salvo? Cuando Dios acabe el tiempo de los gentiles.
Y eso incluye que la iglesia sea quitada, comienza el tiempo de la tribulación. ¿Qué incluye el programa de la cruz? El rechazo, resurrección, recibido en el trono, y sin duda alguna, verso 19-20, ¿qué incluye? El regreso a reinar. ¿Recuerdas que te decía que Pedro le está predicando a quiénes? A judíos. Y él está pensando como un judío. Mira conmigo en quinto lugar. Hemos hablado sobre los promotores de la cruz, la persona en la cruz, la profecía de la cruz, el programa de la cruz. Mira conmigo el poder de la cruz. Por el poder de la cruz, la obra consumada de Cristo, Pedro les puede llamar a estos, ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Mira el verso 19. Así que, arrepentíos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Ahora, no pueden ser borrados si Cristo no ha derramado, ¿qué cosa? Su sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿qué hacía sobre los pecados? Solo cubrir. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. El poder de la cruz, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempo de refrigerio. Ok. Pienso, esto es muy personal, pienso que para Pedro, tiempo de refrigerio, se refiere al reinado del Mesías. Porque él está pensando como un judío. Pero yo creo, mis queridos, que cuando una persona viene con esas cargas y recibe a Cristo, ¿qué recibe en su interior? Ese refrigerio. Esa paz, ¿en dónde? En el alma. Es por eso que no podemos explicar cómo funciona la conversión, el nuevo nacimiento, pero sí podemos decir que funciona. Es por eso que Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, trae paz, gozo, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cambia el hombre para que vengan de la presencia del Señor. Tiempo de refrigerio, verso 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta, ¿de qué? De su maldad. Es por eso que la cruz tiene el poder, nos limpia, la obra de Cristo, pero finalmente la proclama de la cruz. Pedro, para llamarlos al cambio, ¿qué les dice? Dos palabras. Arrepentíos y convertidos. ¿Te acuerdas que al principio les ha dicho, ustedes mataron a quién? Al autor de la vida. Hoy hay un movimiento de ser sensitivos con el auditorio. ¿Qué significa eso? No les hagas sentir culpables. No les hagas sentir mal. O los evangelistas y predicadores de la prosperidad no quieren hablar de pecado. ¿Para qué vamos a hablar de pecado? Queridos, no puede haber arrepentimiento si no hay confrontación de qué? Del pecado. No puede haber conversión sin arrepentimiento. Es por eso que muchas de las decisiones que hoy en día hay en las iglesias no pasan por la convicción de pecado. Pasan porque nos hemos conmovido. Finalmente el proceder del Padre. ¿Qué hizo el Padre frente al Hijo? Lo resucitó y lo ha también, ¿qué? Glorificado. Con estas palabras que hacía Pedro. Aprovechando la oportunidad del milagro, Pedro, ¿qué hizo? Les presentó el mensaje de la cruz. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de esto? Solo 3. Muchas más, pero solo quiero hacer mención de 3. Pedro utilizó las Escrituras para presentar el mensaje. ¿Qué tenemos que presentar nosotros cuando hablamos del plan de salvación? Confrontar a las personas con las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, algo interesante. La ignorancia de una persona no impide que no vaya
al infierno. Tal vez muchos de los que estaban ahí no lo sabían, pero ¿a quién le dieron muerte? Al autor de la vida. Pero su ignorancia no minimizaba la falta o el pecado. Cuando Dios perdona a un creyente, creo, mis queridos, que también que olvida su pecado. Por eso predicamos que en Cristo Jesús que hay perdón de pecados. Amén.